Tras las fiestas patrias, la campaña por el plebiscito entra en tierra derecha con el inicio de la franja televisiva que arranca este viernes 25 de septiembre y que se extenderá hasta el próximo 22 de octubre. Serán dos bloques de 15 minutos cada uno a las 12:45 del día y a las 20:45 de la noche. Para saber cómo se están preparando, por ejemplo, en la opción del rechazo, nos acompaña el diputado Luis Pardo, coordinador de contenidos de esta opción en Renovación Nacional. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Diputado, a ver, ¿cómo lo decíamos en la presentación, cómo se están preparando? ¿Cuáles van a ser los contenidos, por ejemplo, que vamos a ver los primeros días en esta campaña del rechazo para que nos vaya un poco ilustrando de lo que podremos ver en esa primera jornada? Bueno, la verdad es que hemos venido trabajando hace tiempo con varias agencias y creativos, productores, muchos de ellos que en forma voluntaria nos han estado colaborando para preparar estos contenidos que van en la línea de generar lo que nosotros consideramos que es la verdadera urgencia que hoy día tenemos, más aún tras la situación que ha vivido el país con la recesión económica, que es una recesión mundial, que a Chile ya le está costando más de 2 millones de puestos de trabajo destruidos, que probablemente vayamos a llegar a 3 millones de desempleados con todo el costo social que ello implica. Y por lo tanto, parte de nuestro contenido apunta a plantear lo que nosotros siempre hemos sostenido, que no es necesario pasar por el largo itinerario de los 2 años que nos ofrece el apruebo para hacer ahora cambios tanto constitucionales como de orden legal para constituir y las nuevas reformas que den respuesta a las demandas ciudadanas y hoy día que den satisfacción a la necesidad de reactivar el país y ponernos a recuperar todo lo que estamos perdiendo producto de la pandemia. Así que las piezas van en esa dirección y también tenemos la incorporación de organizaciones de la sociedad civil que, haciendo uso de la franja en la parte que les ha correspondido, van a también desarrollar y plantear sus propios argumentos. Eso mismo es bien importante y ha estado en la discusión de cuánto espacio, diputados, le van a dar los mismos partidos a la opción de los independientes. Muchos han dicho que los independientes aquí tienen mucho que opinar. Ustedes como Renovación Nacional y como Chile Vamos en general, los que están a favor del rechazo, ¿cómo van a incorporar al mundo independiente dentro de esta discusión? Porque después, seguramente, pues lo han dicho mucho y lo dicen las encuestas, si es que ganan la prueba, van a tener que decir cuántos de estos independientes van a sumar en la elección de los constituyentes. Bueno, nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones, algunas incluso que se han formado de cara al plebiscito y que son totalmente ajenas a los partidos políticos y que tienen el propósito de apuntar a lograr el éxito en el rechazo. Y desde luego que en el evento de que gane el apruebo vamos a conformar con ellos las fuerzas que nos van a permitir tener una cantidad de constituyentes suficientes para defender por una parte los contenidos constitucionales que nos parecen relevantes y también para impulsar aquellos cambios que nosotros mismos hemos propuesto y que están contenidos en nuestra propuesta de rechazar para reformar. Diputado, claro, una pregunta que puede parecer de perogrullo es que en la campaña, obviamente, en el discurso se la van a jugar por una victoria del rechazo. Pero uno conversando acá con diferentes parlamentarios que van por el rechazo, Diego Chalpen y otros, nos han dicho, a ver, aquí un 60-40 es un escenario positivo, 40% para el rechazo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde luego estamos enfrentando una campaña muy especial, porque no hay una campaña probablemente tal. La gente está con la cabeza puesta y con justa razón en las graves dificultades que estamos viviendo con la pandemia. No hay el ambiente, diría yo, para un debate de fondo. Mucha gente quiere hacer cambios, nosotros también queremos hacerlos, y en ese sentido la opción de lo apruebo aparece como con mayor ventaja en las encuestas, porque cuando le preguntan a alguien si quiere hacer cambios, desde luego todos decimos que sí. El tema es cómo queremos hacerlo y cuándo queremos hacerlo. Nosotros queremos hacerlo en el marco de una institucionalidad que nos dé seguridad para evitar que nos precipitemos en aventuras como las que hemos visto en otros países, y lo queremos dar también ahora, como ya lo señalé, para enfrentar las urgencias que hoy día tenemos y no arriesgarnos a largos años de espera, que son 2 años prácticamente. Ahora, alguien dirá, bueno, se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero la verdad es que la oposición nos ha demostrado que no quiere hacer las dos cosas a la vez. La reforma de pensiones, por ejemplo, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que produce una mejora rápida y sustantiva en las pensiones de los chilenos, incluso de aquellos que ya están pensionados, está detenida en el Congreso, porque a la oposición no le interesa dar la señal de que se pueden hacer cambios importantes sin pasar por la alternativa del apruebo. Nosotros pensamos que esos cambios
Hay que hacerlo y hay que hacerlos ahora, pero hay que hacerlos también con el sentido de urgencia y no con este romanticismo que puede sonar muy atractivo de la hoja en blanco y de ponernos todos de acuerdo cuando sabemos que con el nivel de polarización y de violencia que hemos vivido incluso en los últimos tiempos, ese proceso va a ser bastante incierto. El fin de semana, en una entrevista, la presidenta del Consejo Nacional de Televisión aseguró que aquí no van a haber censuras. Aquí cada uno de los dos bandos, entre comillas, de los dos lugares, tanto la prueba y el rechazo, va a poder mostrar en las franjas lo que ellos quieran. Claro, van a tener que hacerse responsables después, obviamente, con el rigor que amerita una franja electoral. ¿Cómo ve usted eso de que no va a haber ningún tipo de censura previa a lo que vamos a ver en la franja? Bueno, es un principio de la libertad de expresión que hay que respetarlo siempre. Cuando hay censura previa, no hay libertad de expresión, porque un organismo o una persona es quien califica lo que puede o no puede salir al aire. Desde luego que eso no significa lo que la doctrina denomina las responsabilidades ulteriores. Es decir, si alguien hace mal uso de la franja, pueden haber después las sanciones y las penalidades que correspondan, pero me parece muy bien que no haya una censura previa, que no haya un tribunal que verifique si lo que va a salir es lo correcto o no. Nosotros desde luego vamos a pegarnos a la ley, vamos a trabajar y estamos trabajando muy de la mano con las organizaciones de la sociedad civil que van a participar en nuestra franja y vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que los argumentos del rechazo estén debidamente expuestos y difundidos con las limitaciones que ya sabemos que tiene un país en pandemia como lo estamos viviendo. Oiga, ¿le sorprende el primer cómputo que entregó hace algunos días el CERVEL en cuanto a los aportes de campaña que para el rechazo han concentrado un 89% del total de aportes? Le pregunto si es que le sorprende porque en lo medular, en el papel, el apruebo puede recibir mayor cantidad de dinero porque son mayores las organizaciones que están, en cuanto a números, que están dentro de esta campaña. La verdad es que son números bastante engañosos, Andrés, porque efectivamente los cómputos oficiales, y nosotros lo hacemos todo en forma transparente y oficial, dan cuenta de ese porcentaje, pero si uno lo lleva a números absolutos, son algo más de 100 millones de pesos. Para que te hagas una idea, el Partido Comunista gastó más de 1.000 millones de pesos en la última campaña. Entonces, cuando hablamos de 100 millones de pesos para un plebiscito nacional, la verdad es que estamos hablando de una cifra que, claro, suena abultada, pero es una cifra bastante reducida en relación a lo que son las campañas habituales. Las razones por las cuales el apruebo no ha transparentado sus números o no ha dado cuenta de aportes son temas que no nos incumben a nosotros. Nosotros hemos logrado recaudar recursos para financiar parte de las actividades que estamos desarrollando, los hemos informado y así lo vamos a seguir haciendo durante lo que queda de la campaña. ¿Ustedes creen que los aportes, dadas las limitaciones obviamente que está experimentando el mismo tema, los aportes a campañas políticas, estas limitaciones van a hacer que en este contexto, en esta discusión de la discusión presidencial, plebiscitaria, los aportes van a ser mucho mayores que en otras elecciones? Claramente, este es de un tinte distinto, un tema plebiscitario, se discute otra cosa, pero si lo comparamos con elecciones políticas anteriores, ¿los aportes van a ser mucho menores? Mucho menores, como te decía, en una campaña parlamentaria, el Partido Comunista, que es uno de los que salió a criticar este aporte que transparentó el rechazo, gastó más de 1.000 millones de pesos. Y estamos hablando de 100 millones de pesos, una cifra similar, no la recuerdo exactamente, para una campaña plebiscitaria nacional. Es decir, comparativamente es poca plata y la verdad es que lo que estamos haciendo es financiar aquella parte que no cubren nuestros voluntarios, que tiene que ver con la producción de los spots televisivos, de las clases radiales, y eso es parte de lo mínimo que se puede hacer para dar a conocer una opción como la nuestra. Lo último, diputado Pardo, se lo comentamos un poco al principio de esta entrevista. ¿Cuáles son los puntos fundamentales, usted quizás los 2, 3 puntos fundamentales donde se va a concentrar la campaña televisiva, que es un ícono, la franja televisiva del rechazo? Bueno, lo primero es señalar, como ya te lo mencionaba, que no es necesario esperar el largo plazo que supone la deliberación de un año de una asamblea o convención constituyente con todos los demás trámites involucrados para iniciar ahora las reformas sociales y todas las reformas que sea necesario para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Quienes nos dicen que por qué no se hicieron estos cambios antes es un engaño, porque cambios se vienen haciendo en forma reiterada. 257 cambios ha tenido
la Constitución desde su promulgación y no hay ninguna razón para no seguir haciéndolo. La propia ley del 10%, por ejemplo, del retiro de las AFP requirió de los 2/3 y se pudo realizar. Por lo tanto, perfectamente podemos hacer hoy día cambios que son urgentes, como la reforma de pensiones, como la reforma del sistema de salud y otros que hoy día la ciudadanía está demandando, y más que demandando está necesitando, porque la pandemia nos pone con un sentido de urgencia totalmente distinto. Y por otro lado, nos parece que los países tienen que progresar, tienen que modernizarse, tienen que perfeccionarse y no partir de cero como nos propone el itinerario de la hoja en blanco. No se trata acá de que no se puedan hacer cambios profundos, pero se tienen que hacer sobre la base de lo que hemos construido, manteniendo lo que es bueno y cambiando lo que hay que cambiar y en lo cual nos pongamos de acuerdo. Y en ese sentido nos parece que el rechazo es una opción mucho más eficaz para darle respuesta a las demandas de la ciudadanía y para poder situarnos en el verdadero dilema que tenemos hoy día como país frente a una recesión cuyos efectos sociales, no solo en empleo, sino que en la calidad de vida de los chilenos, va a resultar tremendamente gravosa, como ha pasado en todas partes del mundo, y por lo tanto ponernos de cabeza a trabajar en eso en vez de aventurarnos a un año de deliberaciones político-constitucionales que probablemente no nos van a llevar a las soluciones que la ciudadanía nos está pidiendo. Diputado, solamente un último punto, porque usted mencionaba dentro de los cambios que se pueden hacer, usted ponía como ejemplo los cambios que se pueden hacer con la actual Constitución, y no es primera vez que se lo escucho a personas ligadas al rechazo. Siempre ponen como ejemplo el tema del 10%, y a mí me llama la atención porque es un planteamiento que la misma gente del rechazo, casi todos los que hoy día votan por el rechazo, votaron en contra en el Congreso. No es una idea que les haga sentido. Me llama poderosamente la atención, ¿a usted no? No, porque justamente lo que se sostiene es que la Constitución tiene candados que no se pueden abrir. Y el caso del 10%, independiente que yo mismo estuve en desacuerdo con esa ley... Es que esos mismos candados, como se abrieron, el mismo sector los calificó como inconstitucionales. Bueno, pero hoy día nosotros en la Comisión de Educación hemos visto cómo votan también proyectos inconstitucionales. Eso es parte de la deliberación democrática, pero nadie puede negar que la Constitución se ha modificado 257 veces y la mayoría de las veces con los votos de nosotros. Yo no era diputado, soy diputado en mi primer periodo, pero Chile Vamos concurrió, y antiguamente la Alianza y el sector concurrió con sus votos a las reformas más importantes que se le han hecho a la Constitución. De la misma forma podemos hacer hoy día las reformas que sean necesarias, pero más importante que esto es que las verdaderas demandas sociales, como pensiones, como salud, como la misma educación, no requieren de cambios constitucionales, se pueden y se deben modificar por la vía de la ley, y eso es perfectamente posible de hacer ahora sin tener que esperar el largo itinerario que nos propone la prueba. Diputado Luis Pardo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias.